Ya, muy bien. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por su amor, por su misericordia, por una vez más, Señor, estar enlazados, Señor, para poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú sigas guiando, Señor, nuestro hermano José, a través de la enseñanza, Padre Celestial, y nosotros, Padre bendito, pedimos que nos dé claridad, discernimiento, Señor, y también ser obediente a su palabra. Todas estas enseñanzas, Señor, nos ayuden, Señor, para seguir creciendo y para seguir haciendo su voluntad en todo tiempo. Pedimos, Señor, que usted siga obrando en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, Señor, en la familia, oh mi Dios, así también con nuestros semejantes. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias porque nos permite estar enlazados a través de este medio, Señor amado, y permite, oh mi Dios, a aquellos que ya pronto se van a conectar, Padre Celestial, que no haya impedimento, Padre bendito. Gracias, oh mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, Armando. Y entonces vamos a leer el capítulo 10 del 1 al 11. Y ya, entonces, a ver, hermano Leoncio, ¿está por ahí? Sí, Ya, usted nos puede ayudar leyendo del 1 al 6, 1 Corintios 10 del 1 al 6, y yo leo el resto, ya. por ahora, ¿ya? Ok, gracias. Del 1 al 6. Sí, capítulo 10, versículo 1 al 6. Bueno, ya. Partimos al tiro. Al tiro nomás. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Entonces, nosotros el estudio anterior vimos del verso 24 del capítulo 10 para 9 en adelante, y ahora vamos a leer el del 24 al 27 para unir con el 10, recordar algunas cosas. Dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, o de la misma manera corred para que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, lo que está expresando antes del capítulo 10 aquí, del 24 al 27, tiene que ver cómo, qué actitud tomó él en cuanto al servicio al Señor en esta carrera, que tiene que ver con una carrera que tiene como fin la persona del Señor. Y él está expresando que él tiene mucho cuidado en la vida espiritual de las cosas que hace y de las cosas que piensa, etcétera. Entonces, él dice que él
pone en servidumbre o en esclavitud su cuerpo, ¿verdad? No no sea que habiendo sido heraldo o predicador, proclamador de la verdad, para otros, ahora yo mismo venga a ser eliminado o de reprobado. Entonces, el capítulo 10 va a hablar de la experiencia del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, de las cosas que ellos hicieron mal, de las cosas que ellos hicieron y faltaron a Dios para que nosotros no las hagamos. Entonces, la carrera del 24 al 27 tiene que ver con los cuidados de estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, la codicia, la fornicación, ¿verdad? La murmuración y la tentación. Entonces, en cuanto a Dios. Entonces, esas cosas que ellos experimentaron del Antiguo Testamento son para nosotros un ejemplo. Y uno expresa la importancia del Antiguo Testamento de poder entenderlo bien, de poder profundizar en el Antiguo Testamento, de poder darnos cuenta que muchas cosas que le acontecieron al pueblo de Israel, aquí está en el capítulo 10 y uno de los textos más importantes en ese punto, lo expresa y está diciendo que son como ejemplo para nosotros y también para amonestarnos a nosotros. Es decir, cuando dice ahí amonestar, es para poner en nuestra mente esas cosas, para no hacerlas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el capítulo 10, ya vimos los versículos anteriores en el estudio pasado, ahora vamos a ver el capítulo 10, aunque vimos el verso primero, vamos a repasarlo de nuevo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, cuando dice todos, está hablando de un pueblo como uno solo. Y eso va a llevar al ejemplo de nuestra realidad. Entonces, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Cuando dice porque, está enlazando con los textos del 24 al 27, con lo que se está diciendo anteriormente. Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es decir, ellos estaban en plena comunión, como uno solo. Y el verso 2, y después lo vamos a detallar, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, en Moisés, a través de Moisés, siguiendo a Moisés, ¿verdad? Yendo detrás de Moisés, ellos fueron identificados como pueblo de Dios en la nube y en el mar. ¿Ya? Pero ellos seguían a Moisés, a una persona, que es en este caso el libertador, el salvador de Israel desde Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y Egipto es casi, normalmente, muchas veces se toma como figura del mundo, y volver a eso en absoluto. Entonces, uno de los pecados aquí, de las faltas de ellos, es que ellos querían volver allá, volver a las cosas anteriores, a la esclavitud. Entonces, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Estas cosas no tenemos que ignorarlas, hermanos. A veces las pasamos por alto y decimos que solamente se las está diciendo a los corintios. No, esto es algo para que nosotros no las ignoremos, sino que las tengamos en pleno conocimiento. Tenemos que tenerlas en nuestra mente. Y dice que nuestros padres todos estaban bajo la nube y todos pasaron o atravesaron el mar. Vamos a leer unos textos que ya lo hemos visto en algún momento, pero vamos a verlo ahora. Dice en Éxodo 13, 21 y 22 respecto a esa experiencia. Éxodo 13, 21 y 22 dice así. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Entonces, una columna de nube, dice, para el día, delante de ellos para el día, y una de fuego para alumbrarles en la noche, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, ellos no se detenían cuando Dios les decía que se detuvieran, ¿verdad? Y después continuaban su jornada. Pero era Dios que los guiaba, cuando debieran detenerse y cuando debieran continuar. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Cuando la nube comenzaba a moverse, ellos se movían. Entonces ellos estaban guiados por Dios. Es verdad que era Moisés el que iba delante de ellos. Era Moisés o a través de Moisés que Dios los sacó a ellos, ¿verdad? Pero en el fondo era Dios quien estaba haciendo todo eso. Por eso Moisés, como figura del Señor, dice,
que profeta como a mí os levantará Dios. Y ese profeta es el Señor. Por eso Moisés es figura del Señor. Porque dice Deuteronomio 18:15 que Dios iba a levantar un profeta igual como lo levantó a él. Es decir, Dios lo levantó, Dios lo colocó allí. Entonces, pero Dios los guiaba. El Deuteronomio 1:33. Deuteronomio 1:33, relacionado con lo mismo, dice así. Dice, ¿quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar? Con fuego de noche para mostraros el camino, es decir, iluminaban la noche porque muchas veces caminaban en la noche, por donde anduvieseis y con nube de día, ¿ya? Para cubrirlos y protegerlos también del calor del sol. Entonces, pero la nube era la manifestación de Dios que los guiaba. Y por eso dice ahí, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer un lugar donde habíais de acampar. Él los guiaba, él le decía dónde tenía que detenerse y dónde seguir. Entonces, en el fondo, dice, estuvieron bajo la nube. Y en el verso 2 dice, bautizados en la nube. Es decir, todos tuvieron la misma experiencia. Todos estuvieron bajo la dirección de Dios. Todo el pueblo de Israel. Y eso para nosotros también, pues. Y ahí vamos a ver la figura. Dice después, y todos pasaron o atravesaron el mar. Éxodo 14. Del 15 al 22 vamos a leer. Dice así, Éxodo 14 del 15 al 22. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Egipto, en el sentido que lo iba a destruir. Y en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo, porque él es quien los va a destruir, no Israel, sino Jehová. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas como protección en cuanto al ataque de los egipcios contra Israel. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, la nube y el ángel de Jehová, que es una teofanía, probablemente muy seguro, de una manifestación del Señor Jesucristo, una manifestación divina. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es decir, para ellos, esto fue en la noche, era la nube que lo mantenía en oscuridad a los egipcios, porque en el fondo ellos estaban en oscuridad, no solo externamente, sino internamente también, en sus corazones. Pero era luz para el pueblo de Israel. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces la vara era de Aarón, de Moisés la vara, levantó la vara y Dios hizo su obra, pero Moisés confió. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces ellos atravesaron el mar, obras maravillosas, pero entraron como uno solo, un pueblo, e iban tras Moisés. Entonces dice, verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y es sumamente importante esta figura, porque dice que en una mejor traducción, y todos hacia el Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, Señor, ahí en Mateo, por ejemplo, que el más cercano, dice que y de predicar, ¿verdad? A todas las naciones, ¿verdad? Enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando dice eso, está diciendo que el bautismo es hacia una persona, y esa persona es Dios, que se manifiesta, ese ser es Dios que se manifiesta en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí es una identificación con Moisés, hacia Moisés.
la identificación. Y en este caso, Moisés es figura del Señor, pero también es aquel que Dios envió, igual que al Hijo, para liberar a su pueblo desde Egipto. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, no solo atravesaron todos el mar, no todos estuvieron bajo la nube, sino que todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, el mismo, nada distinto, que es el maná. Entonces, veamos en Éxodo capítulo 16. En cuanto al maná, ¿ya? Vamos a ver unos versículos allí. El 4, versículo 4 dice así, Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, ellos tenían que comer este maná, que era el alimento del cielo, venía de Dios, del cielo. Entonces, y todos comieron de ese alimento, del maná, todos, del mismo alimento, no una cosa distinta. Y eso es figura de la palabra de Dios. Y dice en el 35, en el verso 35, dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. ¿Cuántos años? 40 años comieron maná. Nada más que eso, aparte de las carnes y todo eso, pero comieron maná, ese era su pan, su alimento. Dice, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. 40 años comiendo el mismo alimento y todos como un pueblo, como uno solo, el mismo alimento. Entonces para nosotros es lo mismo, nosotros tenemos un solo alimento, no dos. Ese alimento es la palabra de Dios. Eso es lo que alimenta el alma y eso viene del cielo, esa es la figura, viene del cielo. Es verdad que ahora el pan, el verdadero pan, dice el Señor en Juan capítulo 6, que es Él, es el pan verdadero. El pan vivo, es Él. Entonces, en el fondo, nosotros al comer, al alimentarnos de la palabra de Dios, nos alimentamos de Cristo. Por supuesto, cuando uno recibe al Señor, ¿verdad? Lo recibe a Él como el pan y como el vino, ¿verdad? En cuanto a su cuerpo y a su sangre derramada, porque lo recibe a Él. Pero en este tiempo, ¿verdad? La figura es que el pan es su persona y la figura es la palabra de Dios. A través de alimentarnos la palabra de Dios, nosotros nos alimentamos de Cristo. Él es nuestro alimento. Y ellos lo tenían Hermano ahí, José, ¿sí? con respecto a ese Éxodo capítulo 16, versículo 4, Sí, posteriormente ahí en la parte B dice, y recogerá diariamente la porción de un día, sí, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Ahí hay sí. algún sentido de condición diaria? Claro, porque fíjate que aquí ellos están el Señor le va a dar la ley, entonces de antemano el Señor le da la ley. Por ejemplo, a Adán también le dio una ley, que de todos los árboles podía comer, pero del árbol de la ciencia de bien y mal no podía comer, porque el día que comiere ciertamente moriría. Entonces, no es que el Señor no haya dado condiciones ni ley previamente. Ahora, dice, y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Por qué? Porque él conoce a su pueblo y Sí. sabe que algunos iban a recoger y después iban a recoger más. Ujú. Y además cuando le decía que el día previo al día de reposo, recogieron, o sea, el día viernes, que es para Asqueví, el día de la preparación, retiraran para 2 días, ¿verdad? Y que no salieran, y el sábado iban a recoger. ¿Ya? Entonces, el Señor, ¿qué hacía ahí? Bueno, muchos de ellos, el Señor los castigaba y morían. ¿Por qué? Porque es una ley, ¿ya? Aunque, como te digo, del capítulo 20 les da la ley, pero es una ley de Dios que ellos tenían que obedecer. Ahí era probada su fe, Era probada la obediencia, la obediencia, claro, y su fe dependiendo de que Dios iba a proveer sí o sí diariamente, así como cuando alimenta a través de las aves, que si guardaban más, se podría. claro, ¿ya? Entonces,
Eso, ¿qué significa eso? Significa que nosotros necesitamos solo lo que Dios dice, solo lo que Dios manifiesta. Amén. Si yo digo a Dios le faltó algo, ya eso es pecado. Si digo yo que esto está de más y le saco una hoja a la Biblia porque yo pienso que eso no me sirve, también. Por ejemplo, en Apocalipsis está claro, y tiene que ver con el libro del Apocalipsis, dice que el que le quite, ¿verdad? ¿Cómo le dice ahí? En cuanto a ese libro, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, en Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Y qué añadir? Lo del hombre. Es suficiente lo de Dios. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, Amén. si uno además dice que está de más algunas cosas, porque yo no las entiendo o no están de acuerdo con lo que yo pienso, también. Hermano José, Amén. Sí, Francisco, adelante. una consulta. Yo creo que el punto ese que se está tocando sobre de añadirle más a este libro, porque este libro ya está escrito, lo que generalmente las sectas son las que le agregan otras cosas a la escritura, Claro, tanto los, tanto los mormones como los testigos de Jehová. Ellos tienen su claro. propia doctrina Sí, y le agregan cosas que no corresponden a la escritura. Por decirlo de otra manera, se le van por las quitan, ramas. claro, le quitan y le agregan. Pero el Claro, asunto es que nosotros hacemos lo mismo. ¿En qué sentido? claro, En el sentido de que no necesariamente las sectas, sino la doctrina, las líneas conservadoras también lo hacen. Y eso es lo claro. que tenemos que guardarnos nosotros. ¿De qué cosa? De no agregar ni quitarle. Porque si tú ves, por ejemplo, en distintos lugares no todos entienden igual, ¿verdad? Y no todos están de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, aunque sean conservadores. Entonces, eso Claro. es general. Bueno, que los mormones y los testigos de Jehová, por ejemplo, hayan agregado y quitado, ese es un asunto de conocimiento público dentro del cristianismo. Pero Claro. nosotros tenemos que cuidarnos, nosotros, de llegar a hacer lo mismo. Nosotros podemos hacer lo Claro. mismo. Por ejemplo, si el 1 Corintios 5 aquí, había un fornicario, ¿ya? Y ellos no lo estaban juzgando, porque decían, bueno, que no es necesario, y tal vez no sea tan malo, ¿ya? Le estaban quitando la Biblia, porque ellos estaban instruidos en que ese tenía que ser echado fuera. Un creyente que estaba en comunión y hace eso, tenía que ser echado. Entonces ellos le estaban quitando, ¿por qué? Porque ellos pensaron que no era tan grave, ¿ya? Entonces, las Claro. cosas de Dios, no, entenderlas en su justo nivel y lugar para vivirlas y llevarlas a cabo. Nosotros, creo que ayer se dijo también, nosotros no inventamos la Biblia, a nosotros no se nos ocurrió la Biblia, a nosotros no se nos ocurrió el hecho de la gracia de Dios, sino que todo proviene de Él. Y nosotros tenemos que estar en la disposición solamente de establecernos en lo que Dios dice y no dar lugar a ninguna otra cosa, porque si no, por ejemplo, ahí en el capítulo 5 de 1 Corintios, que es el ejemplo que dimos, había un pecado que podía afectar a toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, un fornicario que estaba ahí, entonces el otro dice, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, po. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ellos al desobedecer le están quitando a la Biblia y el apóstol Pablo se lo expresa para que echen fuera a ese perverso, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros también podemos hacerlo. ¿Y cómo podemos no hacerlo? Bueno, no es que vamos a entender todo, pero lo que vamos entendiendo, eso vivirlo, y si nosotros hacemos algo en contra de eso, reconocerlo para que sea Dios glorificado, y no decir, oye, no está tan malo lo que estamos haciendo, sigamos haciéndolo así. Total. Bueno, la Biblia dice otra cosa, pero no es tanto el cambio. Hagámoslo como nosotros se nos ocurrió, sale mejor, digo. ¿Y qué estáis haciendo ahí?
estás rechazando lo que Dios dice. Ya, entonces, esas cosas que parecen pequeñas acontecen, entonces el Señor procura de que nosotros no hagamos eso para no caer bajo juicio. ¿Ya? Entonces, el maná allí era el alimento de Dios, y era el maná y punto, y no había nada más. ¿Ya? Entonces, Dios los alimentó 40 años con el maná, y eso ellos no lo querían reconocer. Pero también cuando le decía que cada uno tomara su parte, tampoco querían obedecer. Y eso les pasó a muchos, y algunos tomaban más de lo que debían y otros menos. ¿Ya? Eso. Entonces dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué dice? El mismo alimento. Nosotros necesitamos solo la palabra de Dios, no necesitamos otra cosa. Ya. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y la explicación es esta, porque es explicativo, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué bebida tomaron? La misma bebida espiritual, que en el fondo era el agua que salía de la roca. Entonces, dice, bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Ya? Pero en realidad, la roca espiritual no es que se moviera y los seguía a ellos, sino que en cada lugar donde ellos se detenían, en cada lugar el Señor les proveía de la roca que hubiera allí para sacar agua para su sed. Entonces era una provisión divina, era una señal, ¿verdad? Era una maravilla divina en donde Dios les proveía a ellos del agua. Entonces, mire, veamos Salmo 78:15, un poquito. Salmo 78:15. Veamos lo que dice. Dice así. Miren, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Es decir, el agua que salía de ahí era abundante. Entonces, el Espíritu de Dios, el agua es figura del Espíritu de Dios, también de la palabra, pero el agua también es figura del Espíritu de Dios, es abundante. Abundante gracia, abundante. El Espíritu de Dios es abundante. Nunca es, por ejemplo, el Espíritu de Dios se da, dice, sin medida, abundantemente. No porcionado, sino que el Espíritu de Dios es abundante, abundante, sin medida. Entonces dice, hendió las peñas en el Hermano, desierto y le dio a beber como de grandes abismos. Sí, hermano Leonce. una pregunta que vaya quizá con relación a esto. Ahí está hablando justamente Pablo de la seguridad de la salvación, ¿cierto? Sí, en un sentido Pero es la figura. hay personas de que sienten, ¿ya? Estar seguros, ¿no? Como decir, pueden pensar y decir que están salvos. Y esto le pasó a ellos, pues a los israelitas, cuando estaban esclavos allí en Egipto, ¿no? ¿Sí? Pero generalmente a veces estos temas poco lo tocamos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos eran hombres que entraron, digamos, yendo hacia la tierra prometida? ¿Cuántos eran? Como 600, 600.000 aproximadamente hombres, 2000 o 600.000 2000 o hombres sin 3000, contar los de hasta 20 años. como un 2000 o 3000 entre mujeres y niños. 2 millones, 3 millones, sí. Claro, 2 millones, pero ¿sabe cuántas entraron? Solamente registra la escritura que entraron Josué y Caleb nada más a la tierra De, prometida. de esa generación solamente dos, Josué y Caleb. Sí, Entonces, pero estamos hablando del tiempo de la ley, sí, exactamente, pero ahora estamos en tiempos de la gracia. sí. Ahora, ¿será que una persona, llámese creyente, será que no peca? La pregunta. El creyente Aquí peca, dice justamente que dice que pecaron porque la roca era Cristo, claro. pero él recientemente,
para nosotros, por supuesto, porque lo tenemos escrito. Pablo escribe esto, no a los corintios, pero ellos no sabían que la roca era Cristo. No sabían, po. Moisés mismo cuando Ujú. lo pegó, lo golpeó, ahí tenemos algo que es bueno, por eso ahora tenemos la seguridad de la salvación del creyente en Cristo, pero hay muchos que piensan que por bautizarse, piensan que por estar asistiendo a la congregación, no sé, por estar incluso en un ministerio, piensan que están seguros de salvación, Claro, pero hay que tomar en cuenta cómo esa persona, cómo se le puede explicar. Yo pienso que todo eso tiene que dedicarse el evangelio a ellos, porque hay por muchos supuesto. que no ¿Puedo están opinar algo, seguros. hermano? Sí, claro, Hermano, sí, bueno, escuchando al hermano Leoncio, yo le encuentro la razón de lo que él expresa, porque muchas veces en algunas congregaciones, en algunas iglesias, por ejemplo, dice el pastor o la persona que va a predicar, dice que vengan las personas acá adelante y por el hecho de levantar la mano, ya ellos son salvos, ¿no? Ahí viene una etapa recién de conocer a Dios. Por eso que uno tiene que examinar su vida, ponerla a la misma línea, igual que el plomo, a la escritura. ¿Cómo ando sí, yo y cómo la escritura tiene que estar para mí? Para yo claro, poder hacer la voluntad de Dios. Lo que dice el hermano es verdad, a lo mejor podemos pecar, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros tenemos el perdón de Dios porque podemos levantarnos, porque muchas claro. veces hay una parte donde dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y en realidad a nosotros nos cuesta ser humildes. Aquí, por ejemplo, este texto es justamente para eso, para amonestarnos sobre los pecados que ellos hicieron y no hacerlo nosotros, justamente. Eso es lo que estamos viendo aquí. Claro, Ya del verso 5 para adelante está hablando de los pecados que ellos hicieron y como decía don Leoncio, bueno, un creyente puede pecar, claro que puede pecar, pues aquí está amonestando para no llegar a hacer lo mismo a los creyentes. Entonces, claro, un punto importante del maná y del agua es que las dos son provisión divina. El pan, el alimento espiritual, es Cristo y su palabra es de Dios. Y el agua, que es figura del Espíritu de Dios, es provisión divina. Si yo no tengo la palabra y el Espíritu de Dios, que son necesarios para la vida espiritual, yo no tengo nada. Entonces, eso es sumamente importante para las personas que si no tienen al Señor, es decir, el Espíritu de Dios, por la fe en Jesucristo, el Espíritu de Dios, no tienen nada. Esa es más o menos la figura. Y ellos tenían claro. esas dos cosas, ya ellos tenían tanto el alimento como la bebida espiritual, o sea, lo tenían todo, ¿ya? Ahora, allí, por supuesto, no es igual que ahora en el sentido de recibir al Señor, como dice el hermano Leoncio, ellos no percibían que la roca era Cristo, ahora tenemos la información de lo que significaba, ellos no lo sabían, nunca siquiera oyeron relacionado con el Señor. Pero sí, aquí lo tenemos en el hecho de que desde el principio la obra de Dios con respecto a Jesucristo estaba en su mente, en su corazón, y todo lo del Antiguo Testamento es figura, muchas cosas de lo que iba a acontecernos ahora, especialmente después de la venida del Señor. Entonces, ellos no entendían cosas, pero sí, Dios las tenía en su corazón y muchas cosas ahora nos revela el apóstol Pablo que eran figuras de las cosas que nos acontecen en este día. Entonces, el pan, que es Jesucristo, y el agua, que es el Espíritu de Dios, que es abundante, según vimos ahí en el texto. Entonces dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Ya? Mira, leamos ahí mismo el 24, verso 24-25 del Salmo 78. Dice así, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles. Entonces el maná era llamado trigo de los cielos y también pan de nobles. Y también le llama pan de fuertes, ¿ya? El maná. Imagínense cómo le llamaban, la importancia que tenía. Dice, les envió comida hasta saciarles, abundante. Tenemos abundante palabra de Dios, tenemos abundante Biblia. ¿Y saben lo que uno teme? Que muy pocos hermanos comen Biblia. Muy pocos hermanos comen Biblia.
Entonces la Biblia es para comerla en ese sentido, ¿ya? Estudiarla, comprenderla, y eso es nuestro alimento. Es decir, es Cristo. Él es nuestro alimento. Dice después, pero de los más de ellos no se agradó Dios, lo que mencionaba el hermano Leoncio. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, Dios empezó a responder de acuerdo a lo que había en el corazón de ellos, a pesar que Dios les dio toda la provisión necesaria, todo. Y ellos podían estar tranquilos dependiendo de ese Dios. Pero no dependieron de Dios, sino que ellos hablaron en contra de Dios. Entonces dice, pero de los más de ellos, cuando dice pero, es un adversativo fuerte, ¿ya? Pero, es decir, debiendo ellos haber quedado quietos y confiados, como nosotros debiéramos también en cualquier circunstancia, ellos no lo hicieron. Y nosotros también podemos no hacerlo. Teniendo al Señor, teniendo su palabra, teniendo el Espíritu de Dios, nuestra vida puede ser una vida, ¿verdad?, que puede ir en contra de lo que a Dios le agrada, a pesar de tener su palabra y su verdad. Entonces dice, pero de los más de ellos, es decir, el mayor número de ellos, ni siquiera un poco, el mayor número de ellos, como hablábamos pero que habla más de los varones, ¿eh? Cerca de 600.000 que salieron, o sea, más de 300.000, Dios dice, de los más de ellos, no se agradó Dios. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Despreciaron su privilegio, el privilegio de ser la única nación que tenía a Dios, a Jehová, en medio de ellos, y la gloria de Jehová en medio de ellos. En el tabernáculo se manifestaba la gloria de Dios. Eso ninguna nación, incluso en el desierto, ninguna nación tenía ese privilegio y ellos lo despreciaron. Entonces, lo que nosotros tenemos muy grande, no es para darle un precio menor o decir que es muy poca cosa. En el fondo, despreciar es eso, darle un precio bajo que no tiene valor. Dice, por lo cual quedaron postrados o tendidos en el desierto. Para eso veamos números verso 14, verso 16. Vamos Esa viendo el parte que ejemplo porque dice eso es perecieron importante. ahí, ¿no? Ese Números versículo, 14, 16, dice así. perecieron, ¿no? Números 14, 16. Perecieron. ¿Cierto? Dice, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Mm, Entonces Dios le había pero, jurado, ¿verdad?, que iba a entrar a una tierra que él le iba a dar. A pesar que estaba ocupada, Dios iba a sacar, si confiaban en él, iba a sacar a todos los que habitaban ahí y le iba a dar esa tierra que es de ellos. A los cananitas lo iba a sacar. Entonces, él dice, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra a la cual les había jurado, los mató en el desierto a esa generación. Pero aquí es previo a eso. Y después, del 32 al 38. Dice así, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, les dice Moisés, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. El tiempo que ellos anduvieron ahí rodeando en el desierto. Dijimos que en el fondo, aunque en total eran 40 años, eran 38 años de más, porque ellos se hubieran demorado cerca de 2 años para entrar a la tierra prometida, pero anduvieron 38 años más, lo que suma los 40 años. Y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste en la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Es decir, esto fue por el hecho de no haber confiado en Dios a pesar de lo poderoso de los hombres que vivían en Canaán. ¿Ya? Entonces dice, especialmente de los de Anac, 1 año por cada día y conoceréis mi castigo. Y por esos 40 días que ellos tuvieron como espías, ¿verdad? Esos 40 días se transformaron en 40 años en total como castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán.
Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, diciendo que era malo, que en realidad no había fruto y que los hombres eran muy altos, muy peligrosos, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Los mató así. Y de ellos Dios no se agradó y quedaron muertos, postrados, es decir, dice ahí, tendidos, muertos en el desierto. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Solamente dos, que quería animar al pueblo que confiaran en Dios, y no lo hicieron. Entonces, ¿qué punto es ese? Que a pesar de que sea muy grande los enemigos, a pesar de que sea muy grande, ¿verdad?, en la oposición, el asunto es confiar en Dios, como Caleb, Josué y Caleb. Y los otros fueron postrados en el desierto, porque Dios ahí en ese tiempo, él actuaba con un juicio severo. ¿Por qué? Para que sea ahora, nos damos cuenta por qué actuó de esa manera tan fuerte y tan rígida, porque es para ejemplo de nosotros. Por eso, para nosotros, para que no hagamos esas cosas que son dignas de que a nosotros nos caiga un juicio de muerte. Aunque el Señor no lo haga, igual si no confiamos, ¿verdad? Como ellos no confiaron y dijeron que Dios estaba equivocado y quisieron continuar con sus propios pensamientos, entonces sobre eso cae el juicio de Dios. Y cayó sobre ellos para que nosotros no hagamos las mismas cosas. Es decir, una plena confianza, una plena dependencia de Dios a pesar de lo grande, de lo complicado que nosotros podemos ver, la oposición e incluso todo lo que se opone a la vida cristiana. Entonces dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, la causa de este asunto es que ellos codiciaron cosas malas, ¿ya? Entonces dice, mas estas cosas fueron o sucedieron como ejemplos, como tipo, ¿verdad? Algo que deja una marca, una huella, eso. Pero para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Y ahí, cuando dice la palabra codiciar, es arrasar, lo que desea sin tener en cuenta las consecuencias que produzcan, ¿ya? Entonces ellos codiciaban cosas malas, como ellos también codiciaron, ¿ya? Entonces ahora veamos el números 11 para ver ese caso, número 11, 4 al 6. Entonces aquí está hablando de la codicia, y ellos lo que codiciaban eran las cosas malas, y estas cosas malas tienen que ver con las cosas que ellos habían dejado en Egipto, y que la están poniendo sobre lo que Dios le está prometiendo en cuanto a la tierra prometida. Y ellos están volviendo atrás. Mira lo que dice. 11.4, número 11.4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, es decir, especialmente los egipcios, que muchos salieron con ellos, con los judíos. Y para estar con ellos tenían que circuncidarse, ¿verdad? Y también tener el mismo Dios. Dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, fueron contaminados con los extranjeros. Pero el hecho de la contaminación con los egipcios que querían volver a su tierra, no exime de responsabilidad a los judíos que desearon lo mismo, no lo exime. Entonces dice, ¿quién nos diera a comer carne? Porque estaban comiendo maná, ya no querían maná, ya no querían la comida del cielo, no querían lo de Dios. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿De balde? Se olvidaron de la esclavitud, se olvidaron de sus lágrimas. Es decir, solamente por no desear lo de Dios y no depender de Dios, se olvidaron de todo lo que padecieron y sufrieron, no solo ellos, sino las otras generaciones ahí en Egipto, se olvidaron de todo y porque no querían lo de Dios.
No querían la palabra de Dios, el maná, que es para nosotros. Hay muchos hermanos que no quieren la palabra de Dios, que hermanos que dicen, no, pero ¿cómo no haber hermanos que no quieren? Si no la quieren, no la quieren, muchos creyentes no la quieren. Desean volver a las cosas antiguas, echan de menos lo de antes. Pero eso es por falta de entender la importancia del maná o de la palabra de Dios en nuestra vida, para no desear las cosas que hemos dejado anteriormente. Entonces dice, nos acordamos del pescado que comía en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos, de balde, no era de balde. Primero están mintiendo. Y segundo, ellos están desafiando a Dios. Porque lo que Dios promete es mucho mejor. Yo me pregunto ahora, y te pregunto a ti, ¿tú deseas las cosas del cielo? ¿O echas de menos las cosas de acá del mundo? Tu niñez, tu juventud, las cosas que estás pasando aquí, pucha, voy a ir al cielo, pero yo quiero quedarme aquí porque lo de aquí me gusta mucho, es tan lindo, ¿y qué voy a ir a hacer al cielo? Yo te pregunto, ¿y ellos le faltó eso? ¿Tú deseas lo del cielo o te da lo mismo? ¿O prefieres lo de acá, quedarte acá? Mira, voy a leer un texto, ¿eh? Voy a leer un texto relacionado con eso. Mira. Dice, Hebreo 11:13, lo voy a leer, dice, conforme a la fe murieron todos estos, todos los que había mencionado previamente, ¿verdad? Desde Adán en adelante, los que creyeron, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, lo que viene. Ellos no estaban con lo que habían pasado, ellos en su corazón estaban con lo que viene, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que no eran de aquí y que estaban de paso nomás. Entonces, esa actitud es sumamente importante. Pero ahí los israelitas allí, no, po. Ellos querían volver atrás. Ellos no estaban pensando en la tierra en donde Dios iba a gobernar, en donde Dios iba a ser honrado y glorificado, y en donde Dios lo estaba guiando. Ellos querían volver atrás. Y dice, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y los israelitas querían volver. Pero estos hombres del capítulo 11 de fe no querían volver. Tenían tiempo, podían haberlo hecho y no lo hicieron. Pero anhelaban una mejor. Ah, esto es celestial. ¿Tú la anhelas? ¿Yo la anhelo? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Entonces ellos aquí no eran igual que estos hermanos de la fe. Entonces dicen, verso 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Están aburridos de las cosas de Dios. Están aburridos de lo que Dios provee. Están aburridos. ¿Tú estás aburrido de la Biblia? ¿De Dios? Los creyentes se aburren también, po. ¿No? Si también hace, por eso está diciendo aquí, para no hacer las mismas cosas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el ejemplo relacionado con estos. Dice que codiciaron cosas inadecuadas. Versos 19 y 20 del capítulo 11. Dice así. Mira lo que le dice el Señor. Y el Señor le va a enviar codornices. Y mire lo que dice. Dice, tienen que leer después estos textos. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, las codornices, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Cuando ellos desean lo anterior y no lo de Dios, están despreciando a Jehová. Dice, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Para qué? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero.
se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, etc. Entonces Moisés está hablando con el Señor, pero el Señor le envía codornices y le envía tal cantidad que iban a comer cada día hasta que le saliera, dice, por las narices. ¿Quieren eso? Tómenlo. ¿Tú quieres el mundo? Pásalo bien, po. Ya. Yo quiero el mundo, allá tú. Entonces dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos realmente lo hicieron. Entonces aquí es para que nosotros consideremos, para no hacer eso. Verso 7. Ni seáis idólatras. ¿Puede un creyente ser idólatra? Claro. Po. Los judíos que tenían un solo Dios, que son monoteístas, ¿podían ser idólatras? Claro que lo fueron. Po. Y los creyentes también. Po. ¿Qué, po? Dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos. ¿A quién le está diciendo ni seáis idólatras? A los corintios. Po. Ese es el ejemplo de que lo que está relacionado con la idolatría en el Antiguo Testamento es para que nosotros no seamos idólatras, no para juzgarlo a ellos como idólatras, lo cual está bien. Pero la realidad, aquí en el capítulo 10 está diciendo que eso fue escrito para que nosotros no lo seamos. Idolatrar a la familia, idolatrar al pastor, idolatrar a un cantante, a un actor, un lugar. Uno puede idolatrar muchas cosas. El dinero también. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y aquí está el hecho del becerro de oro. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos textos, pero dice, ni seáis idólatras, que no lo sea. Para eso está el Antiguo Testamento. Como algunos de ellos, según está escrito. Y cuando dice que está escrito, es que lo que está escrito debería tener una permanencia en el tiempo hasta el día nuestro. Por eso nosotros tenemos el Antiguo Testamento, porque tendríamos el Nuevo nomás, que es lo más nuevo. Pero el Antiguo Testamento, ¿por qué lo tenemos? Porque lo que fue escrito tiene importancia hasta el día de hoy. Y para eso lo tenemos ahí, para conocer lo que ellos hicieron, para no hacerlo nosotros. Entonces dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ya, Éxodo 32. Vamos a leer algunos textos ahí. Éxodo 32. Ya, vamos a ver. Veamos el primero. Vamos a tener que ver los primeros versículos por lo menos para ver bien el texto. Dice así. Verso 18 del capítulo 31. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Y Aarón no era Moisés, po. Aarón no tenía la capacidad de Moisés. Está clarito por lo que aconteció aquí, po. Con Moisés no hubieran hecho lo mismo. Dice, y le dijeron a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Tuvo 40 días y 40 noches. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro. Eso fue el pecado de Aarón, por eso Aarón no entró a la tierra prometida. Murió antes, Dios le quitó la vida antes. ¿Por qué? Por esta causa. Entonces dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril, le dio forma. Y después le dice a Moisés que él metió el oro y salió este becerro de oro. No, si le dio forma a Aarón, mentiroso más encima. Dice, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué terrible pecado. ¿El pueblo de Dios? Sí. ¿Aarón consintiendo? Sí. ¿Sí?
¿Puede un creyente ser idólatra? ¿Puede un creyente permitir, incluso en la congregación, hacer cosas indebidas? Aarón lo permitió en la congregación que pecaran por temor. No temió, no tuvo temor de Dios, sino de los hombres, del pueblo. Entonces dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. A Aarón, mire, el sumo sacerdote, ya. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. No con las cosas de Dios, no porque Dios lo había sacado de Egipto, no porque Dios le estaba proveyendo en el desierto del maná y del agua, no por eso, sino que ellos buscaron sus propios dioses, a la medida, a la pinta de Ahí, hermano, ellos. ¿Sí, hermano? ahí, hermano. ¿Sí? Esa es la traducción correcta, ¿no? Que dijeron que hicieron fiesta para Jehová. Esa era la traducción correcta, ¿no? De Números, lo que usted leyó. En Números, Cuando dice ahí, esa es la idolatría, que compararon los ídolos con Jehová. claro, tuvieron otros dioses, sí, Sí, ¿no? Esa palabra ahí está apareciendo. pero Lo que acaba de decir usted. la palabra dioses es la misma, Claro, no si es la misma, exacto. no, Jehová, es la misma palabra que se usa para Dios. Sí, lo que exacto. pasa es que el punto es que los colocan en reemplazo de Dios, pero la palabra es la misma, se usa exactamente la misma. Y en el Nuevo Testamento también se usa la misma palabra en el idioma original, la misma palabra. ¿Ya? Aunque Dios, él mismo dice que es uno solo y además él dice que el único Dios verdadero, eso lo distingue de los demás, pero ellos se hacen dioses, pero en el fondo sin ser dioses, porque no existen, solamente existen en su corazón, no son reales. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ellos se crean algo para no depender de Dios, y esa es la idolatría. Sí, Yo creo que un poco la inquietud también, como decía el hermano sí, Leoncio, sí, es por si como tú lees bastante las otras traducciones, es por esta contraposición que dice el versículo 5 y dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro sí, y pregonó a Aarón y dijo, entonces el becerro, y después dice, mañana será fiesta para Jehová, como que hay claro, una contraposición, el becerro y claro, después para Jehová. claro. Lo que pasa, mira, si tú ves en la Biblia, Israel pasó a tener esto. Eso se llama, no sé si lo has oído, se llama sincretismo. El sincretismo es la mezcla de más de una cosa, ¿ya? Entonces ellos tenían a Jehová, pero tenían a los dioses. Tenían a Jehová y tenían el mundo, ¿ya? Entonces el sincretismo es la unión de más de una idea, sí, ese es el sincretismo. Entonces los judíos en un principio pasaron a ser sincretistas, ¿ya? Entonces, confiaban en Jehová, sí, pero también en nuestros dioses. Y por eso los mismos judíos hacían, después habla en Isaías, por ejemplo, les hacían dioses de madera, de metal, de fundición, etcétera. Pero ellos no dejaban a Jehová. Pero en el fondo, Jehová es celoso. Y Jehová no está de acuerdo con eso. Entonces Jehová los deja. Jehová hace juicio. Pero ellos nunca, si tú ves a un judío ahora, ellos todos de Jehová, pues pueden tener lleno de imágenes en su casa. Por ejemplo, en el Rebeca, ya cuando el siervo de Abraham fue dirigido por el Señor a buscar mujer para Isaac, el hijo de Abraham, el padre de Rebeca tenía, o sea, disculpa, para Jacob, de Raquel, tenía sus dioses, pues. Y eran ellos creyentes en Jehová, pero tenía sus dioses. Entonces, eso habla del hecho de tener a Dios, pero también los otros dioses como por si acaso, por si Jehová no responde. Entonces tenían una cartita bajo la manga, po. Y eso es lo que Dios no lo expresa como idolatría.
Entonces, claro, o sea, decía Aarón que votar a Jehová jamás, po, pero agregaban otras cosas. Ese es el sincretismo. Entonces, como bien decía ahí tú, Armando y hermano León, se dice, mañana será fiesta para Jehová. Pero esa no era fiesta para Jehová y además Dios nunca mandó a hacer esa, po. La de los tabernáculos sí, po, pero esta no, po. Esta es una invención de ella nomás. Entonces, Exacto. Aarón demostró que no tenía la capacidad de Moisés para establecer bien. Por eso no puede todo hermano ser enseñador de la Biblia. A propósito, no puede, porque para enseñar la Biblia tiene que tener las cosas claras y además ser dotado por Dios para eso. ¿Ya? Entonces, fíjate que todo eso lo muestra, pero aquí, el pueblo de Israel, entonces uno dice, chuta, pero después uno dice, ¿qué? O sea que yo también podría hacerlo. Estamos en 1 Corintios ahora. Yo también podría hacer eso, pero claro. Entonces dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar o a divertirse. ¿Ya? Veamos el verso 17 y 18. El verso 15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, ya donde estuvo con Jehová después de los 40 días y 40 noches, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces Dios está escribiendo algo en las tablas para darlo a conocer a su pueblo, ¿verdad? Y para que ellos obedezcan, lo conozcan, lo que Dios dice, y para que ellos obedezcan a eso. Y si no obedecen, en la misma ley hay juicio también. Y dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, eso cuando estaban ahí gritando por el hecho de haber creado ese becerro de oro. Alarido de pelea ahí en el campamento. Entonces Moisés pensaba que era una pelea. Imagínate los gritos que habían. Y él respondió, es decir, Josué, no es voz de alarido de fuerte ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Estaban en plena fiesta en la discoteca. Ya, más o menos, estaban en fiesta. ¿Por qué? Porque ahora lo estaban viendo a su Dios. Entonces ellos querían algo palpable, algo que vieran. Pero ¿y el maná? ¿Pero y el Ahí, agua? No, porque no. Ya, porque ahí ¿sabe? Los comenzaron a beber judíos, y a comer. ¿sí? Los judíos en el Nuevo Testamento le pedían señal al Señor. Y el Señor le había hecho todas estas señales, pero todas estas. Ya se le había hecho, pero no querían, si no querían verlas. El Señor le dice, señal no se le dará a este pueblo, sino la señal de Jonás, que así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Entonces, en el fondo, ellos no querían ver lo que Dios estaba haciendo. ¿Y qué querían? Mm. Querían tener a su Dios ahí palpable. Sí, hermano, Y León. hermano, ahí cuando dice, no sé si me escucha, Sí, se me corta a veces, sí, cuando dice que ellos hicieron dioses a su imagen o a su propia imaginación, su sí, pensamiento, y más encima ahora comienza a comer y a beber y a regocijarse, y dice ahí la palabra de Dios, a jugarse se traduce juegos inmorales. claro. Imagínense. Lo que pasa es que la idolatría es siempre, especialmente en el Antiguo Testamento, se mezcla, y hasta el día de hoy, ¿ah? Se mezcla mucho con la inmoralidad. Entonces había muchas ciudades posteriores que mezclaban la idolatría con la inmoralidad. La mezclaban, era una cosa que iba siempre unida. Y el pueblo de Dios no estuvo exento de eso. ¿Por qué? Porque después vemos nosotros la inmoralidad en el versículo siguiente. Está la idolatría y luego de la idolatría está la fornicación. Entonces es un asunto que el alejarse de Dios y tener sus propios dioses
ellos se sienten libres de hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque esos dioses no le exigen nada, no le piden nada, nada. Ellos lo ofrecen porque quieren estar bien con ese Dios. Pero dice, este Dios es re bueno porque yo le doy lo que quiero y me da todo. Yo le pido a mi Dios esto. ¿Han oído la gente? Yo le pido a mi Dios, al San tanto, a la Santa tanto, le pido y me lo da todo. Pero ¿saben qué? ¿Por qué les gusta? Porque ese Dios o ese ídolo le permite vivir como quieran y no le exige nada y no le exige obediencia. Y es por eso que la idolatría es tan linda, po. Sobre Es todo mucho mejor, es mejor el negocio, porque pecado. yo tengo mi Dios y ese Dios no me pide nada, yo puedo vivir inmoralmente y sigue siendo mi Dios y no me dice nada. Por eso la gente hace sus propios dioses para seguir con la inmoralidad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, donde habla que ellos hicieron a imagen de hombre, de cuadrúpedo, de reptiles, de animales, etcétera. Después dice que Dios los entregó, Conociendo a Dios, no le adoraron. Dice, sí, conociendo a Dios, no le adoraron. como a Dios. Entonces, pero después Claro, dice que sus propias mujeres se entregaron, dice, a la inmoralidad, haciendo cosas entre ellas, es decir, la primera cosa fuerte para los hombres es que las mujeres empezaron a juntarse unas con otras, el lesbianismo, el que uso homosexualismo, natural. pero lesbianismo, y Sí, después hombres con hombres. hombres con hombres. Entonces, cuando se alejan de Dios, el cuerpo ya no tiene importancia, ya no se busca la santidad, sino que simplemente vivir. Y entre eso, escoger como ellos quieran. Entonces, claro, después de la idolatría viene la inmoralidad. Sí, pero ellos se buscan eso, porque este Jehová es un Dios muy exigente, demasiado santo. Eso. Ya, Ahí, entonces, ahí, ahí, ¿ah? cada religión ha creado su propio Dios, podríamos decirlo así, a su imagen. Cada persona, muchas personas crearon su propia religión. Claro, Por ejemplo, el Jesús que predica o que hablan los mormones, no es el Jesús que nosotros conocemos escrituralmente. ¿Ya? El Jesús que hablan los mejor, testigos de Jehová no es el mismo. Hay una religión que está saliendo, no sé cómo si la fe de Hawái, no sé cómo hay una fe que apareció por ahí, que un inmenso edificio grande, grande, y también están ahí. Dices que todo esto ellos lo hacen a Dios, pero no es el Dios que enseña la Biblia, la la palabra de escritura. Dios no está, pues, Claro, esa po. es idolatría. Claro, por ejemplo, los paganos, los no judíos tenían dioses para la cosecha, dioses para tener hijos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama La eso? fertilidad. Fertilidad, Dios de la fertilidad. Tenían dioses para todo. Se hacían sus propios dioses para cada cosa. Para el negocio, etcétera. Para que le fuera bien los negocios, etcétera. Y en este tiempo no ha cambiado, no ha variado. Ya, Claro, es tratemos, que ahora tienen nombres, ya están más organizados ahora. sí, pues. A ver si alcanzamos el 8. Nos pasamos un poquito, pero a ver si dice, ni se hay idólatras, verso 7, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y levantó a jugar. Eso nosotros tenemos que tener cuidado porque podríamos llegar a ser idólatras también. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Ya? ¿A dónde lo hicieron eso? En el desierto, po, ¿ya? Y lo vamos a leer rapidito, número 25. Número 25, verso primero. Dice así, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, es decir, con las paganas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, a los israelitas. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Quién es? El pueblo de Israel, po. Y así acudió el pueblo a Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel.
Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. La responsabilidad de los que estaban allí a cargo de las familias. Es decir, el Señor aquí responsabiliza a los príncipes de las familias. Y el ardor del aire de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Ya no había pudor, ya no había vergüenza, nada. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, algunos estaban llorando por las muertes. No lloraban por el pecado, querido hermano, no lloraban por la fornicación, lloraban por las muertes. Y este otro traía una mujer a la vista de todos. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, es decir, el nieto de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24.000. Entonces, aunque aquí dice 23.000, en realidad tiene que agregarse seguramente a los príncipes, ¿verdad? Que se habían matado previamente, que serían alrededor de 1.000, entonces sumaría los 24.000 muertos. Entonces, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Miren lo que es Baal Peor, era un dios moabita, que significa señor, abertura o brecha, adorado en el monte Peor, por eso se llama el Baal Peor, el monte Peor, ¿ya? Mediante un culto obsceno y licencioso. Sitín, por si acaso, significa acacia, seguramente era un lugar donde había muchas acacias, ¿ya? Entonces, ellos aquí comenzaron con la idolatría, dejaron a Dios, y cuando se da un paso hacia el alejamiento de Dios, el otro paso está a la mano. Cuando un creyente se aleja y dice, me tiene aburrido la Biblia, después se aleja un poco más, me gusta el mundo, se aleja un poco más, voy a buscar mis propios dioses, se aleja un poco más, y la inmoralidad entra. Entonces, estos son deslizamientos. El creyente se puede ir deslizando y avanzar cada vez más y descender en su vida espiritual, de tal manera que al final es igual o peor que los del mundo. Si Israel era igual o peor que los paganos, hacían lo mismo que los paganos, tenían sus dioses, eran fornicarios, ¿verdad? Eran inmorales. Entonces ellos, siendo el pueblo de Dios, estaban igualando a los otros en vez de ser un testimonio para ellos en cuanto a las cosas de Dios, teniendo un tremendo privilegio que dicen Romanos que a ellos les fue dada la palabra de Dios. Esa es una ventaja, dicen Romanos capítulo 3. Entonces ellos no fueron lo que Dios deseaba que ellos fueran, un testimonio para el mundo, sino que ellos se enredaron en el mundo. En vez de ser un testimonio santo, apartado para Dios, para ser un testimonio al mundo, para que ellos vean en nosotros al Señor. Y se alejaron. Y es por eso que Dios fue tan estricto, que no solamente mató a estos 24.000 ya para nuestro ejemplo, como un ejemplo para nosotros, sino que también toda la generación que salió de Egipto fue muerta en el desierto. Por eso esos 40 años en total, porque era el tiempo para que ellos murieran y solamente quedasen los que menores de 20 años y la nueva generación. Y es por eso el Deuteronomio, que se llama la segunda ley, Moisés la dio de nuevo porque había una nueva generación que no habían oído la ley. La habían oído seguramente por algunos de los que habían quedado, ¿ya? Y en el tiempo por sus padres que después murieron, pero nuevamente antes de entrar a la tierra prometida les dio la ley nuevamente, por eso se llama segunda ley. Entonces, esto, lo que aconteció en el Antiguo Testamento, no solamente veámoslo como apuntarlo a ellos, lo cual está bien en un sentido porque se mandaron tantas cosas, sino como ejemplos para nosotros, para que no hagamos
esas cosas. ¿Es posible que un creyente sea, por ejemplo, que Dios nos agrade de nosotros, ¿ya? Que no codiciemos cosas malas, que seamos idólatras y fornicar? ¿Son cosas que puede hacer un creyente? Claro, aquí lo está diciendo. Por eso está haciéndolo para el que hurtaba no hurte más, dice en Efesios. Puede un creyente ser ladrón, pero claro, y si lo hacía, no lo haga más. Entonces, son como ejemplos para nosotros. Entonces, el Antiguo Testamento hay que buscarlo profundamente, estudiarlo bien y también tomarlo como algo que fue escrito para nuestra enseñanza. Eso. Son detalles, pero tal vez uno dice, no, pero no hay que irse tan al extremo. Pero queramos o no, por ejemplo, en una barra de un partido de fútbol, tan eufórico, ni siquiera en el Evangelio ver un alma que se entrega a Cristo. Se entregó un alma a Cristo. No, pero un gol es eufórico mucho más allá de lo que la pasión por el Señor. Y que de repente llegan hasta los golpes por defender, entre comillas, su equipo. Así Y un es que, creyente puede llegar a esa actitud, claro, lamentablemente, sí, un descuido, como decías tú, deslizarse. es deslizarse, y cuando viene una cosa, acepta una cosa en tu vida, después acepta otra, otra y otra, y después ya no tienes como, bueno, no significa que no puedas levantarte, pero es un trabajo, una obra de Dios que tiene que ser allí. Sí. Incluso con respecto a esto mismo, que es doloroso, gracias a Dios estoy con el Señor nomás aquí en la casa. Mi hija salió hoy día en su vehículo y llega mañana, pero yo veo de repente incluso ¿La Carla? ¿La cómo Carla van a o eventos. ¿Ah? la Carla o la, La Carlita. la Carlita? Sí. Sí. No, la Lilian está un poquito alejada, ¿no? Y Sí, ella sí, pues, está sí, alejada, pero la Carla va a una congregación, no a la misma que participo yo, ya. pero esto enseñanza, sé que esto se está grabando y nosotros luchamos por mantener la línea en Cristo y solamente queda orar, porque la veo cuando sale con sus amigas a eventos públicos de artistas y preparándose, alistándose y van para allá a bailar y todo eso, o sea, pero el Hijo de Dios, eh, como yo muchas veces comparto, la juventud espera el día viernes para ir a una fiesta, en cambio el Hijo de Dios vive enfiestado en Cristo en interior. Sí, No pues. tiene que ir a buscar más allá en otras cosas que en realidad son superfluas, que al final no sirven de nada y me apartan, queramos o no, poco a poco me Sí, van pues. haciendo deslizarme y ya la espiritualidad va quedando de lado. Viene la insensibilidad. Exacto, Entonces, como dijo Aarón, fiesta para Jehová, pero la real fiesta para Jehová, pues no, no esa como decían ustedes, pues no esa, pues. exacto. Sí, pues, la real fiesta es una fiesta, pero real, sí. Es Ujú. importante la Biblia, es llenarse la Biblia, porque eso es lo único que a nosotros, y no hay otra posibilidad como el maná, alimentarnos de lo que viene del cielo. Y el verdadero pan del cielo es el Señor, entonces hay que alimentarse Amén. del Señor, pues. No, no hay otra. Pero esto están escritas para nuestra enseñanza y para que nosotros no las hagamos y nuestra vida sea muy, muy cuidadosa en todos esos puntos. Sí. Muy bien. Eh, a ver, hermano León, se va a pedirle ahora. ¿Sí puede orar al Señor para terminar? ¿Le puedo pedir? ¿Sí? Sí, sí. Ya, ok. Bueno, Gracias. oremos. Nuestro Dios Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Señora, tú estás enseñándonos con tu palabra, Señor. Y queremos seguir agradeciéndote también, Señor, con nuestras vidas, que puedan reflejar la obra de Cristo, de disciplina, sujeción, nuestro Dios y Padre. Queremos agradecerte también por la oportunidad de que tú nos das vida, salud, y eso lo tenemos bien claro, Señor. No es solamente para vivir, sí es también para poder hablar a otros el mensaje, presentar las buenas nuevas y hablar, Señor, de aquel que nos ama, de aquel que está dispuesto a cambiar nuestras vidas, a cambiar la vida de nuestros amigos, prójimos. Gracias, Padre amado. Y queremos que tú sigas bendiciendo a través de este medio, agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias nuevamente, hermano.